Es la ignorancia la que trae el caos, no el conocimiento. Lucy. Bien, hoy vamos a hablar de la muy interesante película Lucy del director Luc Besson. Esta película parte de una premisa. ¿Y cuál es la premisa? Pues bien, que los seres humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero esta premisa ha sido desmontada por la ciencia. Si quieres investigar las razones que da la ciencia para decir que esto es solo un mito, pues puedes buscar en Wikipedia o en Google el mito del 10% del cerebro y encontrarás ahí artículos que te pueden aclarar eso. Sin embargo, cuando cambiamos la interpretación y en lugar de pensar que los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, es decir, de nuestra infraestructura cerebral, algo que, por ejemplo, por decirlo aquí muy rápidamente, si nosotros utilizáramos solo el 10% de nuestra capacidad cerebral, quiere decir que si perdemos el 90% del cerebro podríamos seguir funcionando de la misma manera, cosa que sabemos que no es así. Así que eso es solo un mito. Pero si nosotros reinterpretamos esta premisa y hablamos es de el nivel de conciencia, ahí la cosa empieza a tener mucho más sentido. Resulta que, y esto también lo sabe la ciencia, los seres humanos vivimos en un bajo nivel de conciencia. Muy pocos seres humanos han alcanzado un nivel de conciencia excepcional, tal vez menos del 1%, y la mayoría va actuando con bajos niveles de conciencia. De eso es de lo que se trata esa película. Lo que ocurre cuando empezamos a elevar nuestro nivel de conciencia y llegamos hasta un nivel de conciencia trascendental. Entonces, en este episodio, pues vamos a extraer las lecciones que puedes tú aplicar en tu vida para que eleves tu nivel de conciencia, para que llegues al 100% de ese nivel y puedas transformar tu vida por completo y vivir de manera mágica, extraordinaria. Y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión, en la versión superhumana, a lo Lucy, y que puedas de esta manera vivir una vida extraordinaria, la que naciste para vivir. Porque, escúchame tú no naciste para vivir. No, 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 no. Tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, Lucy es una película acerca de cómo se pasa de un nivel de conciencia bajo a un nivel de conciencia trascendente. Y vamos a empezar hablando un poco de la trama. ¿De qué va la película? ¿Qué es lo que ocurre? Pues bien, la película se trata de Lucy, una estudiante norteamericana que está estudiando en el exterior. Y en ese momento, al principio de la película, es un ser humano con un bajo nivel de conciencia. Lucy. Tiene un novio que no es muy confiable. Son seres humanos con un bajo nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque su principal objetivo, como nos muestran, es la diversión, la gratificación instantánea. Viven gobernados por los impulsos más básicos del ser humano. Y Lucy es forzada por su novio a involucrarse en una trama de tráfico de drogas. Su novio la obliga a entregar un maletín a un grupo de narcotraficantes y este grupo lo que hace es meterle dentro del abdomen de Lucy un paquete de drogas. Pues bien, mientras tienen a Lucy cautiva y preparándola para que vaya al aeropuerto y viaje en avión para entregar la droga en su destino, pues se encuentra también con una de las personas que la tiene en cautiverio, otra persona con un bajo nivel de conciencia que intenta tener un acercamiento sexual con Lucy. Cuando Lucy se resiste, este la golpea y le da patadas en el abdomen.
En el abdomen es donde tiene la droga y en la bolsa donde está la droga se rompe y esa droga empieza a entrar en el torrente sanguíneo de Lucy. Y en el momento en que entra esa droga en el torrente sanguíneo, pues empiezan a pasar cosas. Lucy empieza a convulsionar y empieza a desafiar la gravedad, se eleva, levita del piso, algo que nos dicen algunos textos que son capaces de hacer algunos de los grandes místicos de la historia. Pues bien, lo que vemos es que inmediatamente después del shock inicial, cuando se produce ese shock por la droga entrando en su torrente sanguíneo, Lucy adquiere una posición meditativa. Regresa a su asiento y la vemos que ya está en calma. Antes de eso, vemos a Lucy muy angustiada, llorando, suplicando por su vida. Luego, una vez esa droga ha entrado en su torrente sanguíneo, la vemos que está completamente en calma, que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Ese es el primer indicio de cómo empieza Lucy a elevar su nivel de conciencia. Lucy escapa de sus captores y lo que vemos es que ella empieza a relatar cómo su nivel de conciencia empieza a aumentar, se empieza a expandir. Mamá. ¿Sí? Lo siento todo. ¿Qué quieres decir, cielo? El espacio. El aire. Las vibraciones. Las personas. Siento la gravedad. Siento la rotación de la Tierra. El calor que sale de mi cuerpo. La sangre de mis venas. Siento mi cerebro. Y lo más profundo de mi memoria. Ahora siente mucho más. Y esto es algo también que cuando nosotros empezamos a meditar o a practicar el mindfulness, que son dos actividades que ayudan a aumentar nuestro nivel de conciencia. Meditar es pues la práctica de sentarse y centrar nuestra atención en algo. Si nunca has meditado y quieres saber cómo empezar, por aquí te dejo un video donde están instrucciones claras para principiante. Y la otra práctica es el mindfulness. Mindfulness es la práctica de estar atentos a lo que ocurre en el momento presente. Es decir, la mayoría de seres humanos vivimos distraídos por la conversación que ocurre en nuestro interior. Vivimos prestándole atención a nuestros pensamientos. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, cuando estamos comiendo, en lugar de estar atendiendo a la experiencia, prestando atención a la experiencia de comer, pues muchas veces estamos comiendo, no nos damos cuenta ni siquiera que estamos comiendo y estamos pensando en las cosas que tenemos todavía por hacer o en lo que nos dijo nuestro jefe. Bueno, estamos pensando en otra cosa, nuestro cuerpo está comiendo, pero nuestra mente está en otro lado. Entonces el mindfulness es la práctica de estar atentos, prestando atención plena a lo que ocurre en el aquí y en el ahora. Y cuando nosotros empezamos a practicar eso, empezamos a darnos cuenta de aquello que dice Lucy, que empezamos a percibir muchas más cosas. Y eso es exactamente lo que Lucy empieza a contar, cómo las cosas que es capaz de percibir empiezan a aumentar. Y luego llegamos a una parte muy interesante donde el nivel de conciencia de Lucy sigue aumentando. Y se da cuenta de lo que realmente nos hace humanos. Es decir, se da cuenta de que por un lado está el ego, el yo, pero por otro lado está nuestra conciencia. Y lo que descubre Lucy, lo que dice aquí, es que el ego se vuelve un obstáculo. Tiene gracia. Antes siempre me preocupaba quién era y quién quería ser. Y ahora que he accedido a los confines de mi cerebro, veo que lo que nos hace ser como somos en realidad es primitivo. Todos son obstáculos. Lucy dice que ya no siente miedo, que ya no siente dolor, algo que sabemos, por ejemplo, que monjes budistas que han meditado durante muchos años, pues ya son capaces de controlar. Incluso, desafortunadamente, hemos visto que como protesta, algunos monjes budistas han sido capaces de incinerarse sin
quejarse ni lamentarse de nada, controlan el dolor. Y eso es lo que Lucy descubre. Y también descubre que el ego, esa parte inferior nuestra con la que la mayoría de seres humanos vivimos identificados, es que esa es ya una clara señal de un aumento en el nivel de conciencia. Cuando podemos desacoplar nuestra alma, nuestro verdadero ser, nuestra conciencia del ego, ese yo inferior con el cual normalmente nos identificamos, es cuando ya tenemos una señal clara de que hemos ido despertando, que estamos avanzando, progresando en la elevación de nuestra conciencia y en nuestro camino espiritual. Y esto es algo que nos han dicho ya los místicos desde hace tiempo. Miremos lo que dice el poeta y místico Rumi. Si pudieses deshacerte de ti mismo solo una vez, el secreto de los secretos se abriría para ti. El rostro de lo desconocido, oculto más allá del universo, aparecería en el espejo de tu percepción. Esto que nos dice Rumi es de lo que hemos estado hablando. Si pudiéramos eliminar el ego, eliminar ese falso yo, descubriríamos grandes verdades que están ocultas al frente nuestro, que están ocultas a simple vista, verdades trascendentes del universo. El nivel de conciencia de Lucy sigue avanzando y ¿qué empieza a descubrir o qué empieza a percibir? Empieza a percibir que todos somos uno. Vemos cómo es capaz de ver a través de los seres vivos, árboles y personas, que hay como una fuerza que subyace dentro de cada uno. Hay un impulso que es común a todos los seres vivos. Esto es algo que los griegos llamaban physis, los estoicos. Physis era ese impulso, esa energía vital que es común a todos los seres vivos. Lucy ya empieza a percibir que todo es una sola cosa. Y aquí llegamos a una parte muy importante de esta explicación, una de las partes claves. Es que hemos visto que a Lucy le introducen una droga en su organismo. Luego, después de que le patean el abdomen, esa droga se rompe y es la que empieza a darle esos poderes. Pues bien, nos dicen que esa droga es el CPH4. Resulta que esta película Lucy se trata no solo de lo que ocurre cuando elevamos nuestro nivel de conciencia, sino de los psicodélicos. Los psicodélicos son sustancias que han venido utilizando la humanidad desde hace miles y miles de años. Y aquellas cosas que está experimentando Lucy son las cosas que experimentan las personas que han tenido experiencias con psicodélicos, el LSD o hongos sagrados. Miremos lo que dice uno de los profesores más importantes en el estudio de los psicodélicos y que aparece en el texto de Immortality Key. En su libro de 2015, Sacred Knowledge, Psychedelic and Religious Experience, William Richards traza las características esenciales del viaje perfecto de psilocibina: trascender el tiempo y el espacio, sentir intuitivamente la unidad y el carácter sagrado de todas las cosas, acceder a conocimiento que normalmente no está disponible. A menudo hay una fusión de la personalidad cotidiana con un todo más grande y fundamental. Las palabras no logran expresar la inalterable convicción de que el experimentador ha vislumbrado de alguna manera la naturaleza última de la realidad. Una percepción que parece descaradamente obvia en ese momento y que suele ir acompañada de intensos sentimientos de alegría, tranquilidad, exaltación y asombro. Hoy en día hay un gran entusiasmo por la investigación de estas sustancias, del LSD y de los hongos sagrados. Son cosas que han consumido la humanidad desde tiempos inmemorables y incluso hay una teoría, la teoría del mono dopado o la teoría del mono drogado, que fue expuesta por Terence McKenna. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Pues sabemos que hay varios primates que consumen este tipo de hongos y lo que dice Terence McKenna es que los ancestros del ser humano consumieron ese tipo de hongos y que ese tipo de hongos es la causa por la cual la capacidad del cerebro del ser humano se expandió tan rápidamente. Y es que
Uno de los misterios de la evolución del ser humano es el rápido crecimiento de su cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? Los tiempos en términos evolutivos son lentos. Para que se produzcan cambios drásticos en alguna especie, a veces tienen que pasar millones de años. Y lo que sabemos es que el cerebro de nuestros ancestros en algún punto de nuestra historia evolutiva empezó a crecer de una manera exagerada. Aún no hay explicación para este fenómeno. No sabemos por qué se produjo ese crecimiento anómalo, rarísimo, nunca antes visto de nuestra capacidad cerebral. Pues bien, Terence McKenna dice que esto fue impulsado por el consumo de estas sustancias, de los hongos sagrados. Como lo dije, esto es algo que se está estudiando hoy muchísimo y algunas investigaciones han encontrado que el consumo de estas sustancias genera nuevas conexiones neuronales que nuestro cerebro empieza a mejorar. Y además, como vimos en el anterior párrafo, pues vemos que el viaje descrito por el profesor Williams coincide exactamente con lo que está experimentando Lucy a través de la película. Y es que esta teoría del mono dopado es algo a lo cual se hace referencia indirectamente en la película. Lucy, la protagonista, comparte el mismo nombre de Lucy, los restos fósiles de una Australopithecus, los restos fósiles de algo humano, puede ser el eslabón perdido más antiguos que se conocen. Y a esos restos les pusieron Lucy porque los arqueólogos que estaban realizando esa excavación en su época estaban escuchando todo el tiempo la canción Lucy de los Beatles. Y esta canción lo que habla es acerca de experiencias psicodélicas que habían tenido los Beatles. Entonces por ahí empezamos a ver esa conexión. Pero además vemos que en algún momento de la película Lucy, la protagonista, se encuentra con Lucy, la primera humana, y Lucy la toca. Y cuando la toca, lo que significa es que Lucy empieza a transferir esos poderes, esa conciencia expandida a Lucy, y que por ahí viene la evolución. Ahora bien, aquí hay una contradicción en la película, pues porque al fin y al cabo es una película de acción y tiene que haber violencia y cosas de esas. Entonces, ¿cuál es la contradicción? Lo que sabemos es que las personas que elevan de esa manera su nivel de conciencia también elevan su nivel moral. Hay personas, por ejemplo, se sabe de casos de soldados que estaban en el campo de batalla y que por alguna razón tuvieron experiencias místicas, ya sea por el consumo de hongos sagrados o por cualquier otra sustancia, y declaraban que no eran capaces ya de seguir en la guerra porque se daban cuenta que los seres humanos éramos parte de un solo ser vivo y que lastimar a otro ser humano es lastimarme a mí mismo. Y por eso la contradicción es que Lucy va matando gente sin ningún problema, sin ningún remordimiento, algo que realmente no pasa cuando las personas elevan su nivel de conciencia. Este tipo de sustancias, como lo dije, han sido utilizadas desde hace miles de años y se cree que los griegos las consumían en unos rituales que realizaban en un lugar sagrado de los griegos, Eleusis, que era un pueblo donde durante 2000 años se realizaron rituales que, creen muchas personas, incluían el consumo de estas sustancias. Miremos lo que dice Cicerón acerca de los misterios de Eleusis o misterios eleusianos. Porque me parece que entre las muchas cosas excepcionales y divinas que tú, Atenas, has producido y contribuido a la vida humana, nada es mejor que esos misterios. Porque por medio de ellos hemos sido transformados de una forma de vida tosca y salvaje al estado de humanidad y hemos sido civilizados. Son llamados iniciaciones. De hecho, hemos aprendido de ellos los fundamentos de la vida y hemos captado la base, no solo para vivir con alegría, sino también para morir con una mejor esperanza.
sino también para morir con una esperanza. Muchas de las personas que tienen estas experiencias trascendentes, lo que dicen es que ellos ya saben que la vida no termina con la muerte del cuerpo, que nuestra conciencia trasciende la muerte. Es lo que nos sugiere Cicerón y es también algo que afirma Lucy. Prefiero llegar tarde que muerto. Nunca morimos del todo. Pues bien, Lucy sigue expandiendo su nivel de conciencia y se pone en contacto con una eminencia, con el profesor Samuel Norman. Y le explica al profesor Norman qué es lo que está ocurriendo, que está expandiendo su conciencia, su capacidad cerebral y que está adquiriendo un gran conocimiento, que qué le sugiere él que puede hacer. El profesor Norman le dice que lo que hace cada célula o que lo que ha hecho siempre la vida, que el propósito de la vida es pasar la información a la siguiente generación y que Lucy debería hacer lo mismo, pasar la información a la siguiente generación. Y hay una cosa muy interesante también que ocurre aquí. El profesor dice que la expansión de nuestra capacidad, de nuestro nivel de conciencia, no va a ocurrir por evolución, sino por una revolución, que muchas personas dicen que es la revolución de los psicodélicos, de estas sustancias sagradas. Miremos lo que dijo hace varias décadas el escritor y filósofo Aldous Huxley. Mi propia creencia es que, aunque pueden comenzar siendo algo embarazoso, estos nuevos cambiadores de mentalidad tenderán a la larga a profundizar la vida espiritual de las comunidades en las que estén disponibles. Ese famoso avivamiento de la religión, del que tanta gente ha estado hablando durante tanto tiempo, no se producirá como resultado de reuniones masivas de evangelización o apariciones en televisión de clérigos fotogénicos. Surgirá como resultado de descubrimientos bioquímicos que harán posible que un gran número de hombres y mujeres logren una autotrascendencia radical y una comprensión más profunda de la naturaleza de las cosas. Y este renacimiento de la religión será al mismo tiempo una revolución. De ser una actividad principalmente relacionada con los símbolos, la religión se transformará en una actividad relacionada principalmente con la experiencia y la intuición, un misticismo cotidiano que subyace y da significado a la racionalidad cotidiana, las tareas y deberes diarios, a las relaciones humanas. Bien, Aldous Huxley coincide con el profesor Norman que esta expansión de la conciencia se logrará gracias a una revolución. Pero aquí hay algo que me gustaría decir y poner mucho énfasis. El consumo de estas sustancias sagradas que ha ocurrido durante miles de años en toda la humanidad y que algunos dicen que es el responsable de que los humanos hayan desarrollado sus capacidades. Este consumo de sustancias no es la única manera de expandir nuestra conciencia. Como lo dije al principio, la forma más común es a través de la meditación y del mindfulness. Sabemos por innumerables casos que a través de estas prácticas vamos aumentando progresivamente nuestro nivel de conciencia y que aquellas cosas que se describen en la película o de la que nos hablan aquí estos profesores, pues son cosas que han vivido muchas personas, muchos yogi o gurús que llevan muchos años practicando esto. Lo que ocurre es que para vivir este tipo de experiencias uno tiene que comprometerse con un camino espiritual que va a tardar años en brindar esos frutos, mientras que estas pastillas, este tipo de sustancias son como un atajo. Bien, Lucy llega entonces donde el profesor Norman para transferir esa información. Lucy sabe que ella en su cuerpo ya no va a existir mucho más. Y el profesor le manifiesta a Lucy su preocupación porque los seres humanos todavía no somos muy evolucionados, que vivimos pendientes deseando poder y dinero y que esa información pueda llegar a ser mal utilizada. A lo que Lucy le responde que es la ignorancia
la que genera el caos. El conocimiento, la sabiduría, no. Y entonces cuando elevamos nuestro nivel de conciencia, lo que ocurre es que adquirimos gran sabiduría y, como lo dije antes, nuestra moralidad mejora dramáticamente. Y esta revolución de nuestro nivel de conciencia es la que puede ayudar a transformar este planeta en el paraíso que está destinado a ser. Miremos lo que nos dice uno de los investigadores más importantes en este campo, Albert Hoffman. La desconexión con la naturaleza y la pérdida de la experiencia de ser parte de la creación viva es la mayor tragedia de nuestra era materialista. Es la causa de la devastación ecológica y el cambio climático. Por lo tanto, atribuyo la más alta importancia a un cambio de conciencia. Considero a los psicodélicos como catalizadores de esto. Son herramientas que están guiando nuestra percepción hacia otras áreas más profundas de la existencia humana, para que volvamos a tomar conciencia de nuestra esencia espiritual. Las experiencias psicodélicas en un entorno seguro pueden ayudar a que nuestra conciencia se abra a esta sensación de conexión y de ser uno con la naturaleza. El LSD y las sustancias relacionadas no son drogas en el sentido habitual, sino que forman parte de las sustancias sagradas que se han utilizado durante miles de años en entornos rituales. Expandir nuestro nivel de conciencia es la forma como podemos salvar a la humanidad y al planeta. Y al final Lucy alcanza el 100% de su capacidad cerebral. ¿Y qué es lo que vemos? Que se vuelve una con Dios, adquiere todos los poderes de Dios o todas las características de Dios. ¿Y cuáles son las características de Dios? Que es eterno, que lo sabe todo, que lo puede todo y que está en todas partes, que son las mismas características que ha adquirido Lucy. Lucy es eterna porque vemos cómo viaja hasta el mismísimo origen del mundo, del universo, del Big Bang. Sabemos que lo sabe todo, que es lo que está haciendo precisamente pasar esa gran información a la humanidad. Sabemos que está en todas partes, eso es lo que dice. ¿Dónde está? Estoy en todas partes. Y también sabemos que puede todo, que tiene poder ya sobre la materia, sobre las otras personas. Y es que esto es lo que nos han dicho los santos y los místicos de todas las eras, que nuestra conciencia es igual a Dios, que esta conciencia individual es una gota que hace parte del océano de la conciencia universal y que, por ejemplo, cuando en la Biblia dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios, no quiere decir que Dios tiene manos, orejas y todas estas cosas. No, que nuestra conciencia es de la misma naturaleza que Dios. Y cuando llegamos a ese nivel trascendente, lo que se experimenta es la unión con el todo, la unión con lo sagrado, con lo divino. Y esa es la principal enseñanza. Todos los seres humanos tenemos esa conciencia divina dentro de nosotros. Todos los seres humanos somos sagrados. Sí, hasta esa vecina chismosa que te cae mal es sagrada y a todos debemos tratar como hijos de Dios. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí te dejo otro episodio de las Notas del Aprendiz cargado de ideas extraordinarias. En ti pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo más importante. Por eso, nos vemos muy pronto. Chao.